Ser podcast. Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad. Hoy José Carlos está en el estudio, Carlos Llamas de Radio Madrid. Ya hemos contado antes que se ha hecho en coche el viaje desde Córdoba por una conferencia o por un seminario o por un algo que tienes mañana sobre el pensamiento crítico, por cierto. Mira, estaba pensando que, esto que hacemos cada semana, las fuentes de inspiración para filosofar sobre algo de la vida, las fuentes son casi infinitas. Y el contexto también ayuda. Ahora, por ejemplo, ¿no? En un tiempo donde las guerras, la desigualdad, los matones, los discursos racistas, los discursos xenófobos, con todo este panorama donde un adversario se convierte en enemigo en la más banal de las conversaciones, pues en este contexto yo creo que hablar de deshumanización puede resultar más oportuno que nunca. Y la fuente de inspiración es una entrevista del pasado domingo en El País Semanal con la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, cuando reflexionaba sobre y explicaba por qué dejó de estar en primera línea de la política y soltó una frase convertida en titular que es: la vida pública se ha deshumanizado. Total. Pues por ahí podemos empezar, si te parece. Pues sí, porque si hablamos de la política profesional, yo creo que no hay duda. Es decir, hoy en día un político profesional... No solo la política profesional. Sí, estoy de acuerdo, pero te lo jerarquizo. Hablando, como ella era política profesional, yo creo que sí, que es un lujo ya para un político actual, ¿no? El mostrar su lado más humano y entonces parece que tienen que entrar en ese perfeccionismo en los mensajes y tal, pero tienes razón, o sea, extrapolando eso al ámbito de lo público, ya no de lo político, sino de lo público, de lo que nos afecta y nos configura. Yo creo que estamos en un proceso de deshumanización evidente cuando de alguna manera encontramos palabras que se han configurado en nuestro léxico desde lo cotidiano como cancelación o blanqueamiento, que son palabras que se utilizan muchísimo, incluso por muchos periodistas, a la hora de señalar o apuntar lugares o expresiones o ideas que no deberían tener la legitimidad de decirse. Y me explico, a mí me duele cada vez más ver que políticos o expolíticos nuestros que han ocupado cargos de responsabilidad o gente del mundo de las humanidades decide que de alguna manera no se va a sentar a dialogar con el otro, considerando al otro como el enemigo, porque no quiere blanquear su mensaje. Y utilizan el término blanquear. Y esto me provoca un problema analítico porque cuando miras la evolución de la humanidad, cómo hemos logrado de alguna manera comerle el terreno a la deshumanización, siempre que se le ha achicado el terreno a esa deshumanización y hemos ampliado el campo de juego de la humanidad, se ha hecho desde la incomodidad y desde el combate de ideas. Es decir, durante mucho tiempo la gente que tenía ideas que consideraba que iba a ampliar el terreno de juego del humanismo ha luchado contra aquellos que estaban en contra de ese proceso. Y no ha tenido miedo en sentarse porque pensaba que las ideas que defendía eran más importantes incluso que su persona o que su imagen. Entonces, cuando un sujeto decide que no quiere ir a debatir, a dialogar o a exponer sus ideas, que considera que son ideas maravillosas para la humanidad y que son ideas buenas que configuran un campo de juego mayor que el anterior, lo que está haciendo es deshumanizar, dejar que esa deshumanización continúe de alguna manera, que es legítimo que tú no vayas a debatir con alguien sin lugar a dudas, pero que esas ideas son más importantes que el sujeto y que la persona, también es importante. Tú te has inspirado en la polémica entre dos escritores, entre David Uclés y Arturo Pérez Reverte. No lo digo en mal tono, pero escuchándote yo creo que conecta directísimamente con eso, ¿no? Bueno, y con algunos políticos que dicen públicamente que no van a ir a debatir a ciertos medios de comunicación porque consideran o que son fascistas o que son rojos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cada vez que alguien entiende que la palabra no está por encima de su ideología, entonces lo que hace es deshumanizar. O sea, yo creo que todo progreso social y moral en una sociedad como la nuestra tiene que venir de que el sujeto considere que las ideas que defiende son más importantes que su imagen y que por lo tanto da igual
el lugar en el que te llamen a defenderlas, es más importante tu defensa de esas ideas que el espacio donde estás haciéndolo. Da igual, entendiendo que habría una lista de excepciones. Hombre, claro, cosas muy obvias, claro, ¿no? Ver, Vale. O sea, no, porque partiendo de que las barbaridades, claro. O sea, vamos a entrar en que hay, o sea, esto lo dice muchas veces, se lo he escuchado a José Antonio Marina, decir, todas las ideas son respetables. Pues no lo son. Pero si hay ideas que yo tengo y que creo en ellas de una manera absoluta, que me es indiferente el espacio o el micrófono que me pongas para convertirme en altavoz de esas ideas. Porque te voy a poner ejemplos muy sencillitos. Si tú te vas a la historia de la humanidad y miras al cristianismo, por poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Es decir, yo estoy seguro de que los cristianos, cuando fueron con el mensaje del amor y de un solo Dios frente a los romanos, no estaban a gusto seguro en ninguno de los lugares en los que tenían que defenderla. No solo no estaban a gusto, sino que a veces palmaban. Pues así está, y con el apartheid. Es decir, tú te vas a cualquier momento histórico en que haya habido un progreso de la idea de humanidad, del humanismo, y vas a encontrar gente que pensó que la idea era más importante que el sujeto o que su imagen. Entonces, a partir de ahí, cada vez que alguien niega espacio a sus ideas humanistas para ser evocadas, me parece que cierra el terreno de juego. Mira, vamos a ver si podemos profundizar y buscar alguna respuesta más a la pregunta de cómo se puede desactivar la máquina de la deshumanización. Sí. Hay un filósofo, David Livingstone, que estudia los fundamentos y características de la deshumanización y, bueno, da algunos apuntes aquí para trazar un camino. Mi respuesta a esa pregunta es que necesitamos entenderlo primero. Las universidades, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales necesitan convertir en prioridad el hecho de estudiar la deshumanización, entender realmente sus mecanismos, qué la hace funcionar, cuáles son sus armas. Basados en eso, quizá podamos hacer algo al respecto, enfocar ahí los instrumentos de la ciencia en este fenómeno. Es nuestra única esperanza verdadera para luchar contra él de una forma inteligente. Es nuestra única esperanza de crear un futuro que sea menos vil que nuestro pasado, de crear un futuro donde no haya más Hiroshima, no haya más Auschwitz, no más Ruandas. ¿Es posible? ¿Podríamos lograrlo? No lo sé, nunca lo hemos intentado. ¿Es posible? ¿Could we do that? I don't know. It has never been tried. Nunca lo hemos intentado, ¿eh? Nunca, porque nunca lo hemos intentado de verdad, en serio. Es que la deshumanización, comprenderla implica entrar en las entrañas más profundas de lo que significa ser humano. Y tiene mucho que ver con, en filosofía, la deshumanización es romper el vínculo ético con el otro. Es decir, es cercenar la posibilidad de, Levinas, el filósofo, diría, mirar el rostro del otro, porque en el rostro está la configuración de la compasión. Es decir, de una manera inevitable va a saltar ese proceso. Entonces, cuando deshumanizas, los procesos de comprensión tienen mucho que ver con la reducción del otro a una sola categoría, ya sea una ideología, ya sea un dato productivo, pero son tantos elementos que de alguna manera pueden deshumanizar al sujeto que requeriría un análisis profundo que empezaría con la ética. Desde el punto de vista de la filosofía y desde la historia de la propia filosofía, ¿cuál dirías que ha sido la forma de deshumanización más evidente, más clara? Hombre, o más practicada, no sé. Quizá, bueno, yo creo que esto lo señala muy bien Marx, cuando apunta que la infraestructura económica es la que está condicionando nuestras vidas. Y acierta cuando dice que la deshumanización más potente de todas es la alienación. Es decir, cuando ese sujeto de alguna manera deja de considerarse un sujeto legítimo en su subjetividad, es decir, en su manera de entender el mundo, en su biografía, en su peso productivo a través de la creatividad, todo eso desaparece y solo se ve como una mano productiva. Entonces, habla de una alienación porque los medios de producción que pertenecen a muy pocas personas ven al otro como una mera mano de obra y eliminan cualquier resquicio individual. Y eso da lugar a otras alienaciones muy curiosas, porque a la parte de esa alienación económica, que era la infraestructura, la básica, decía que había alienación religiosa, inevitablemente, es decir, cuando al sujeto, y luego Nietzsche lo propaga muy bien, cuando al sujeto le sitúas el ideal en un mundo alternativo, en un más allá, alienas al sujeto en esta contemporaneidad. Y luego está la alienación jurídica, que es una alienación muy dura, porque dice que los que están en los núcleos de poder, que son los encargados de hacer las leyes, nunca harán unas leyes que vayan contra ellos mismos. Con lo que realmente incluso la legislación te aliena, es decir, te va quitando esa parte que te pertenece como sujeto de una comunidad. Y lo perpetúa. Sí. Y luego la deshumanización conduce directamente a la violencia. Esto lo conoce, y lo conoce por desgracia en primerísima persona, el escritor, lo conoce mucha gente, pero el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince.
marcado por el asesinato de su padre. Recordemos, este escritor tenía 28 años, cuando su padre, que era un médico defensor de los derechos humanos, en los años duros de Colombia, fue asesinado por paramilitares en plena calle. Le pegaron 4 tiros en Medellín. Escribió aquel libro maravilloso, El olvido que seremos, que se hizo una peli después fantástica también. Mira, vamos a escucharle haciendo una reflexión sobre la violencia, la bondad y la maldad. Pues la bondad, para empezar, es más difícil de descubrir, porque la gente genuinamente buena generalmente son personas mucho más anónimas, más desconocidas. Son misteriosas primero que todo porque se esconden, porque su misma bondad implica que no son unos exhibicionistas del bien que hacen. La maldad es siempre mucho más aparente, aunque se esconda también. Hay muchos que tiran la piedra y esconden la mano, o apuñalan o disparan y se esconden para que no se sepa. Pero se nota mucho, por lo menos se notan de inmediato los efectos de la maldad. Y es normal que en los relatos humanos, que en nuestros cuentos, aparezca mucho la maldad, porque el fin de los cuentos es también que la gente que oye los cuentos se prepare para la vida, sepa que hay malos, sepa que hay riesgos, que hay problemas. Entonces conviene mucho evolutivamente oír y fascinarnos con los cuentos de la maldad, porque nos ayuda a protegernos de ella. Es buenísimo, ¿eh? Es muy bueno. Fíjate, yo creo que aparte de la pedagogía de la maldad que dice que hay en los cuentos, yo creo que nos atrae tanto el mal porque es lo excepcional en el sujeto. Es decir, no sé hasta qué punto las buenas personas son aquellas que en su humildad no tienen que mostrar esa bondad, sino que la bondad es tan consustancial a lo cotidiano que no llama la atención. Entonces, lo que te resulta asombroso, en el sentido peyorativo de la palabra, es aquello que te pilla lejos de tu realidad cotidiana, y eso suele ser siempre lo malo. Entonces, cuando, yo lo decía hace ya mucho tiempo y lo sigo sosteniendo, cuando los telediarios, los noticiarios, la prensa tiene como titulares noticias malignas, malas, desagradables, es que el mundo va bien, porque lo noticiable es lo excepcional. No puede ser lo cotidiano, porque una noticia, por definición, es aquello que sale de lo cotidiano. Sí. Entonces, te llama la atención porque te pilla fuera de tu terreno de juego. Entonces, ves ese proceso como algo que te llama la atención porque no conoces o te pilla muy lejos de tu realidad. No puede ser noticia que una persona ayude a otra o que vayan al centro cívico todas las tardes a enseñar a nigerianos a hablar español. Sí. Eso no son noticias, porque pasa en lo cotidiano mucho en muchos sitios de nuestro país. Entonces, me preocuparía mucho que los noticieros abriesen con buenas noticias constantemente, porque eso noticiable sería lo excepcional. Pues es muy interesante lo que comentas, pero hay algo perverso, puede haber algo perverso, no lo que comentas tú, sino lo que voy a decir a continuación, que la insistencia o la acumulación de esas malas noticias en la tele, en la radio, en los periódicos y tal, inmunice. Y por lo tanto lleve a la deshumanización. Sin lugar a dudas. Riesgo eso, sin lugar a dudas. O sea, cuando llega un momento en el que la saturación de cualquier tipo de información te genera, no voy a decir malestar, pero sí indiferencia, porque estás tan acostumbrado ya a esto que lo eliminas, ¿no? Y luego, bueno, en esta sociedad contemporánea la saturación de noticias se mezcla con esta turbotemporalidad que hace que la noticia no perdure como tal más de un día u otro, y se te olvida con mucha facilidad lo que pasó. Es decir, la categoría del pasado se ha deslavazado. Desde que las redes sociales están configurando nuestra atención, el pasado ha perdido hegemonía. Ya no tenemos memoria ni recuerdos, y encima los procesos de transmisión biográfica de las familias también se han roto, porque están muy atentos a la actualidad, no al presente. O sea, hay una diferencia muy importante hay una diferencia. entre el presente está muy bien que presente, lo subrayes, ¿no? Pero es verdad que la actualidad está ganando la batalla. Ya, de momento sí. Y fíjate ahora, salto, estaba pensando en una forma o en un modelo o en una prueba de deshumanización que también es muy de nuestro tiempo. Igual que en otras épocas, en una sociedad como la nuestra, la experiencia era un valor, era algo de lo que presumir y a lo que sacarle en rendimiento, hoy no. Y eso se llama edadismo. Hemos convenido en llamarlo edadismo. Mira, hemos hablado con mucha gente de este fenómeno, pero dos actrices como Ana Torrent
o Lola Herrera. Hemos rescatado sus reflexiones porque creo que cuadra muy bien con esto que estamos hablando. Un bombardeo constante con la sensación y la idea de que cuando envejeces no tienes valor, el apartar a la gente mayor, el que nos representen como clichés o que no se nos vea directamente, y luego el sufrimiento que se crea y de mucho rechazo de la sociedad hacia una edad, ¿no? La gente mayor es que no existe, prácticamente. Ha dejado de existir para los demás. Es como, notas como un deseo de eliminación, a ver si se van pronto y dejan sitio, somos muchos, pero no echan a los turistas, por ejemplo, que son muchos los que vienen, porque esos dejan un dinero. Pero claro, los mayores tenemos que cobrar la jubilación, hacemos un gasto que realmente lo hemos puesto antes ahí, ¿no? Y hemos trabajado para... Vivimos en un mundo completamente... un mundo muy loco, muy deshumanizado. Claro. Llegaba al final a la conclusión que buscábamos. Deshumanizado. Pero qué error más grande. No cabemos, somos muchos. Pero qué error más grande pensar que los códigos que configuraron la vida de estas generaciones ya no te son válidos para la tuya. Es decir, ¿qué clase de narcisismo es ese que considera que se puede poner de moda el estoicismo leyendo a Marco Aurelio, que escribe su memoria ya casi a la vejez y le parece maravilloso, pero no le echa cuentas a su abuela o a su abuelo que tiene allí alrededor? Es decir, ¿qué clase de mirada tan poco periférica estamos cultivando? Y un poco rencorosa, ¿no? También. Un poco decir, es que yo no tengo lo que tuvisteis vosotros, que es un discurso ahora, este falso choque generacional, bueno, con el tema de las pensiones, con todo. Esto es tremendo, esto es peligroso. A ver, yo te diría que es de mentecato, es decir, tienes muy poca anchura de mira si no te das cuenta que el mundo en el que vives es infinitamente mejor en el que vivían tus abuelos. O sea, no tiene discusión ninguna, mires los parámetros que mires. Oye, te propongo hoy, para cerrar esta ventana filosófica, del más para tú ni menos WhatsApp, tú que siempre eliges y mitosofía, te propongo una bibliosofía. Venga. Es un libro, pero vamos a darle paso. Porque en alguna ocasión, bastantes veces hemos hablado aquí de que el estudio de las humanidades está siendo abandonado en beneficio de aprendizajes pues más directamente vinculados con actividades económicas, ¿vale? Salidas laborales, para entendernos. Sin duda. Y este es un aspecto que aborda la filósofa Martha Nussbaum. Tiene un libro titulado Sin fines de lucro, ¿por qué las democracias necesitan las humanidades? Vamos a escuchar un párrafo, un fragmento, y luego tú rematas. Si el verdadero choque de las civilizaciones reside, como pienso, en el alma de cada individuo, donde la codicia y el narcisismo combaten contra el respeto y el amor, todas las sociedades modernas están perdiendo la batalla a ritmo acelerado, pues están alimentando las fuerzas que impulsan la violencia y la deshumanización, en lugar de alimentar las fuerzas que impulsan la cultura de la igualdad y el respeto. Si no insistimos en la importancia fundamental de las artes y las humanidades, éstas desaparecerán porque no sirven para ganar dinero. Solo sirven para algo mucho más valioso, para formar un mundo en el que valga la pena vivir, con personas capaces de ver a los otros seres humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y de empatía, que tienen sus propios pensamientos y sentimientos, y también con naciones capaces de superar el miedo y la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión. Es que no se puede decir mejor. ¿Cuántas veces hemos repetido estos conceptos? Pero es que da igual las veces que lo digas. No. Tiene que haber un compromiso político, y digo político en el sentido social. Es decir, tiene que ser una comunidad entera la que exija que se pongan en primera línea, especialmente en esta sociedad que deshumaniza al sujeto reduciéndolo a un dato. Es decir, cogiéndolo como una estadística, quitando toda la percepción de su subjetividad y tomando decisiones en función de esa estadística. Estamos en ese proceso tan duro en el que no somos interesantes para un sistema ni para un ejercicio del poder más allá de ese dato. Y si me apuras, te diría que hay una percepción para mí más dolorosa de la deshumanización, que es el cientificismo. Es decir, todo aquello que no pueda demostrarse científicamente empieza a no tener valía. Y claro, ahí las humanidades no están en estos códigos. Las humanidades ocupan una mirada más allá de cualquier reducción que se pueda dar. Uh-huh. Y por eso están por encima de cualquier cientificismo. Entonces, cuando la discusión, y nos está pasando en la universidad, de las humanidades, es que tenemos que comportarnos como científicos, estamos perdiendo la capacidad de ensanchar el mundo.
y para mí es quizá de lo peor que puede suceder a nivel pedagógico. Pero la ciencia puede estudiar también las emociones y los sentimientos, y lo hace, de hecho. Sí, no es incompatible. No es incompatible, ¿no? Es incompatible, pero que me comentes cómo funciona una emoción a nivel biológico me facilita trabajar eso a nivel biológico, pero yo tengo una biografía única y singular, y eso no me lo puede explicar la ciencia porque esa es una experiencia subjetiva. No hay un patrón, no hay una pauta. No hay. No me puede reducir a un mecanismo puramente biológico. José Carlos Ruiz, me ha encantado, como siempre, esta conversación que tenemos los viernes placer, en Más Platón y Menos WhatsApp, la deshumanización. Sí. A ver qué tocamos la próxima semana, a ver qué se nos que es el Día Mundial de la Radio. Pues a lo mejor algo relacionado con la escucha, con la voz, la atención, con el silencio, con la atención. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuídate, guapo. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.